Para comenzar, pues iré con lo más básico, que son los marcadores genéticos que se utilizan en identificación humana, que son llamadas repeticiones cortas en tándem, y se caracterizan porque tienen un gran polimorfismo, es decir, encuentras muchos alelos para estos marcadores, que se definen por el número de veces que se repite una secuencia pequeña. Esto genera una gran cantidad de alelos y genotipos que permiten, por su herencia mendeliana, pues establecer relaciones de parentesco y diferenciar muy fácilmente a una persona de otra. Un perfil genético en este sentido se definiría como aquella combinación de genotipos para varios marcadores STRs, la forma en que se observan es en estos electroferogramas, que es una serie de picos. En la parte superior se encuentra el marcador, el STR en cuestión, y este par de picos pues representa el genotipo para ese marcador. En un perfil genético, pues actualmente hay alrededor de 24 marcadores, incluyendo un marcador sexual, que es la melogenina. Cuando se ve un solo pico, pues es mujer, y cuando tenemos los dos, es el XY, que sería un varón. El uso de estos marcadores con el tiempo se ha estandarizado. En el 97, el FBI sugirió un set de marcadores llamados CODIS, Combined DNA Index System, que permitía establecer unos marcadores que permitían la comparación entre laboratorios o entidades de impartición de justicia, de manera que ya podíamos saber si se trataba un perfil genético del mismo individuo o de otro. Y alrededor del 2012 se empezó a proponer en Estados Unidos una propuesta para poder ampliar el número de marcadores, incluyendo al estándar europeo, y actualmente es lo que tenemos, alrededor de 20 marcadores. Esto ha evolucionado junto con las casas comerciales que ofrecen estos kits para poder identificar personas. Aquí se representan las tres principales marcas, Qiagen, Applied Biosystem y Promega, y el conjunto de marcadores que analiza cada una para obtener perfiles genéticos, pero la concordancia pues es bastante. Para poder, digamos, encaminarnos hacia la antropología molecular, hay que entender cómo se realiza la interpretación en casos criminales o de paternidad de los perfiles genéticos. Aquí lo trato de representar donde sucede un ilícito, hay un criminal que no se conoce, pero deja una evidencia biológica en la escena del crimen. Si en la entidad de justicia tiene suerte, pues va a salir un sospechoso al cual se le obtiene una muestra biológica y se obtiene el perfil. Y si existe concordancia entre los perfiles genéticos, podemos pensar que se trata de la misma persona, pero para poder establecer la probabilidad de eso, tenemos que contestar esta pregunta. ¿Cuál es la frecuencia de ese perfil genético en la población? ¿Cuántas personas lo pueden tener? Para eso recurrimos a cuestiones básicas de genética de poblaciones, donde gracias a la fórmula del equilibrio Hardy-Weinberg, esto nos permite utilizar una fórmula sencilla para estimar la frecuencia de cada genotipo, y sabiendo que los marcadores son independientes entre sí, podemos aplicar la regla del producto, es decir, multiplicar la frecuencia de cada genotipo, y obtenemos una probabilidad que normalmente es muy pequeña, como esta, 7.6 por 10 a la menos 9, que se llama probabilidad de coincidencia al azar. Si sacamos el recíproco de este valor, es decir, 1 entre este valor tan pequeño, pues ya nos da un valor pues grande, que nos permite un poco comprender la relevancia de ese perfil, es decir, que encontraríamos un perfil de ese tipo cada 1.31 por 10 a la más 8. Y eso se le conoce como LR o Likelihood Radio, y ese valor, mientras más grande, pues representa que tiene más potencia nuestra evidencia genética para, en este caso, vincular al sospechoso con una evidencia biológica. Este ya sería un caso real, donde se aplica el equilibrio, se sacan las frecuencias y se obtiene la probabilidad de coincidencia al azar. Y el LR, vemos que la magnitud del LR es a la más 16, o sea, son valores muy
muy elevados. Bueno, por otra parte, tenemos la interpretación en pruebas de paternidad, donde pues es un poco diferente. Ahí lo que vemos es que haya un match, una correspondencia entre los alelos que tiene un individuo con los que tienen sus padres. Cuando no hay una correspondencia con alguno de los padres, como en este caso con el papá, que tienen un alelo 8 que viene de la mamá, pero no tiene ningún alelo paterno, esto se denomina exclusión y normalmente son resultados que no tiene, no hay que defender mucho, simplemente se aceptan sin más cuando se tienen al menos 2 o más. Para esto, para interpretación de las pruebas de paternidad, también obtenemos, al igual que en las pruebas de casos criminales, un likelihood radio, pero en este caso se le llama índice de paternidad. Este LR o índice de paternidad compara dos hipótesis. La probabilidad de haber observado los genotipos del caso, dada la hipótesis de que el supuesto padre es el padre biológico del hijo. O sea, ahí tú asumes que sí es. Y sobre ese supuesto analizas la evidencia genética. Y eso lo divides entre la probabilidad de haber observado esos genotipos, dada la hipótesis de que el supuesto padre no es el padre biológico del hijo. Y con eso obtenemos el LR. Sin embargo, bueno, al menos aquí, como yo entiendo, en México nos gusta más que nos lo digan en probabilidad, tal cual 99%, 99.99%, eso lo comprendemos mejor. Y hay una fórmula muy sencilla, que es esta que tenemos aquí, donde con el LR o índice de paternidad obtenemos una probabilidad de paternidad que se describe normalmente por consenso como W por sus orígenes de esta palabra en alemán. ¿Cuál sería el LR cuando no hay match? Que ya decíamos que normalmente se acepta sin ningún inconveniente. El LR sería 0. Yéndonos a la estadística, a la obtención del LR, en ese caso, la probabilidad de observar los genotipos, considerando que ellos realmente están vinculados, si ellos no comparten ningún alelo, como en este caso que está planteado, entonces la probabilidad de observar eso, si ya sabes que son papá e hijo, sería 0. Mientras que la probabilidad de haber observado esos genotipos, considerando que no están relacionados, pues simplemente sería la probabilidad de observar el genotipo 1 y observar el genotipo 2. Esto básicamente representa al 2PQ que conocemos de las bases de genética de poblaciones. Entonces, como tenemos un 0 en la ecuación, pues, bueno, no es ecuación en esta estimación, pues el resultado del LR sería 0. El segundo caso, donde sí hay concordancia entre el perfil genético del papá y de la mamá respecto al hijo, es decir, el hijo siempre va a tener un alelo paterno y un alelo materno. Esto nos lleva a también interpretarlo, no aceptarlo como tal. Tenemos que estimar la probabilidad de que nos estemos equivocando y que otro sea el padre. Para eso se hace una estimación para cada marcador dependiendo de la combinación de genotipos, como en este caso donde hay un match, no participa la mamá, pero vemos que el padre e hijo concuerdan para el alelo 15. Entonces, ¿cuál es en el numerador, cuál sería la probabilidad de observar ese genotipo, dado que tú sabes que ellos son padre e hijo, o tú asumes que eso es cierto? Pues la probabilidad de haber encontrado ese papá, que es 2PQ, o la probabilidad de este genotipo, por 0.5, que es la probabilidad que él le haya dado el alelo 15, que es el que comparten. ¿Y por qué es 0.5? Porque es uno de los dos que él tiene. Por eso es 0.5, por la probabilidad de que ese niño haya recibido al azar el alelo 17 en este caso, que es la frecuencia de ese alelo en la población. Entonces, ya tenemos el numerador. En el denominador, la probabilidad de haber encontrado ese genotipo, si consideramos que en realidad ellos no están emparentados, pues es la probabilidad de ese genotipo, que es 2PQ, pero para 15 y 16, y 2PQ, pero para 15 y 17. Es decir, ahí se involucran las frecuencias de los alelos que estamos observando.
y podemos simplificar la fórmula eliminando lo que está arriba y lo que está abajo. Eso se eliminaría cuando se divide, y tenemos 0.5 entre 2 veces la frecuencia del alelo I, que en este caso, en el ejemplo, es el alelo 15, y como 0.5 cabe 4 veces en el 2, pues finalmente llegamos a esta fórmula. Si la frecuencia del alelo 15 fuera 0.5, tendríamos un LR de 5. Eso significa que la probabilidad de haber observado estos perfiles, considerando que si son padre e hijo, es 5 veces más probable respecto a que ellos no estuvieran emparentados. Si cuando la frecuencia es mayor, el LR disminuye, como en este caso, que es menor a 1. Es decir, cuando es muy elevada la frecuencia, incluso podemos pensar que es más fácil que otra persona sea el papá a que sea el individuo que se está probando. Hay tablas donde se pueden estimar todas estas frecuencias, como el caso que estoy poniendo aquí, y pues ya nada más utilizamos con esta, sustituyendo la nomenclatura de los alelos STRs por las letras, y llegamos a la fórmula adecuada. Las fórmulas cambian cuando no participa o sí participa la mamá, como vemos aquí, o incluso cuando se duda de ambos, sería otro caso particular, porque sería más difícil que por azar concordara con dos padres que realmente no lo son. Esto sería el caso de cuando se duda de que el hijo sea hijo de los dos porque se cambió piensa que se cambió en el hospital, o en el caso de una identificación de una osamenta, en un caso de un crimen, y tenemos a los dos padres para poder comparar, entonces cambian las fórmulas. Aquí tenemos una comparativa de un resultado. Este sería el LR para cada uno de los marcadores. Cuando participa la mamá, obtendríamos en este caso una probabilidad de paternidad de 99.99% y un LR de 432.581. Si no participa la mamá, vemos cómo disminuye la probabilidad de paternidad y el LR o índice de paternidad combinado, que sería 12.414. ¿Por qué? Porque perdemos información de la madre, lo que nos lleva a tener que hacer asunciones más generales, y esto disminuye las probabilidades o la certeza para poder establecer una hipótesis. En cambio, cuando se duda de ambos, que sería en casos de identificación, se suelen tener valores ya disparados, mucho más elevados, que incluso en Excel ya ni nos da el 0.99%, nos da directamente 100, porque ya es demasiado cercano al 100%, o a 1 en probabilidad. El punto es, ¿de dónde sacamos las frecuencias alélicas para hacer todas estas estimaciones que hacen a diario los peritos en genética forense en las fiscalías de justicia de nuestro país y de todo el mundo? Pues de estudios como este que tenemos aquí, pues nada más lo pongo como ejemplo. Normalmente se publican en revistas científicas. Se hace una evaluación, se estiman las frecuencias alélicas, se estiman algunos parámetros o algunas hipótesis, como que la población realmente o los marcadores estén en equilibrio Hardy-Weinberg, que no haya asociación entre ellos. Es lo que hacemos en estos estudios, reportamos las frecuencias y algunos otros parámetros de diversidad que nos hablan de la utilidad de los marcadores en el contexto forense o de paternidad. Y bueno, esa básicamente es, creo que mi aportación como científico en los últimos 23 años, donde pues hemos estado haciendo diferentes estudios en colaboración con diferentes fiscalías, incluso universidades, para poder tener ya un panorama de cómo se comportan las frecuencias en cada población. Dadas las recomendaciones que cada población utilice una frecuencia específica para tener una estimación lo más real posible de la frecuencia de un perfil. Todos los que están aquí en amarillo son las poblaciones donde me ha tocado participar. Y bueno, voy a aprovechar para platicarles de una experiencia donde aplicamos todo esto de la interpretación, pero suele ser curiosa. Es el caso que llamo aquí del Cristo Sangrante. Este programa creo que ya no se transmite, se transmitía en TV Azteca, se llama Extranormal.
y fue el caso de un Cristo sangrante en Tala, Jalisco, México. Estaba yo un domingo en la noche viendo el programa y decían que había un Cristo sangrante, un Cristo que empezó a sangrar en Tala, Jalisco, lo cual pues de inicio me llamó mucho la atención porque yo vivo muy cerca de aquí, estamos nosotros en Ocotlán, Jalisco, en carro pudimos ir, de hecho esta foto la tomé yo, y lo que decían ahí en ese programa era que ese Cristo, se habían hecho análisis en un laboratorio clínico local donde decían que era sangre humana, tipo ABRH positivo. Entonces, como el AB es el grupo sanguíneo que se ha encontrado, o se describe en la sábana santa o manto de Turín, y el cual no es muy común en la población mexicana, pues eso le daba cierta credibilidad al hecho. Tenían aquí al Cristo, esta era como una cochera que habían adaptado, ya la taparon y le habían adaptado como un tipo capilla. Aquí pues ya había muchas fotos de agradecimiento por los milagros o favores recibidos. Entonces, pues ahora sí bueno, cuando vi el programa yo me emocioné bastante porque ahí estábamos haciendo un proyecto con la doctora Gabriela Martínez, que ahora es colaboradora aquí de nosotros, o con nosotros, y estamos viendo el origen paterno y materno de la población mexicana. Entonces, teóricamente este Cristo, si obteníamos ADN, debería tener un perfil genético, unos linajes muy diferentes a los que tenemos en México, ni nativo americano, ni europeo o español específicamente. Tendría que ser un linaje de allá del Medio Oriente. Entonces, pues fuimos, por eso tomamos estas fotos y ahora sí que gracias a Dios que por ahí andaban unos abogados que convencieron literalmente al dueño del Cristo para que nos diera un poco de muestra. Él de inicio no quería acceder, pero pues ya con la ayuda de estos abogados que fueron ahí como a rezar, nos sacó el dueño del Cristo este mantel, y donde él ya no quería sacar el Cristo del nicho de cristal. Entonces, pues sacó este mantel donde, según él, había sangrado la primera vez el Cristo, y pues nos dio este pedacito de muestra del mantel, lo cortamos ahí con una navajita. Adicionalmente tomé muestra de él mismo y de su hija. La mamá o la pareja del señor no vivía ahí en ese lugar, y pues a ella no le pude tomar muestra ese día que fui. Y entonces aquí pues tenemos los resultados. Y bueno, el primer hallazgo del Cristo sangrante fue que no era Cristo, pues que era Crista, tenía XX. Entonces ya de ahí todo lo que había pensado de los linajes paternos y maternos ya se vino abajo, ¿no? El segundo hallazgo interesante fue que la hija pues concordaba al 100% con la Crista sangrante. Entonces, vemos que siempre hay una concordancia para todos los marcadores, y con eso pues estimamos un índice de maternidad, como ustedes lo vieron con las fórmulas que les presenté, que nos dio más o menos 3,000 millones de veces más probable de haber observado esa evidencia si es una muestra de madre e hijo, a que tomas al azar a dos personas. Es decir, más de 99.999%. Pues con esto, pues me regresé a Tala, fui con el señor, y no con el señor, sino con el señor que nos dio la muestra, y le pregunté sobre esto, ¿no? Sobre este resultado, y bueno, de inicio como recuerdo que estaba sembrando ahí Jamaica, pues se sorprendió porque incluso me dijo que ya le habían confirmado el milagro. Yo le dije pues que estos resultados o estos estudios son más específicos y que me dicen que la muestra es de su esposa. Pues bueno, ya al final no me supo decir nada, simplemente ya le compré 2 bolsitas de Jamaica y ya me fui, hice un pequeño reporte sobre esto que publicamos en esta revista Forensic Science International Genetics. Llamó mucho la atención, sobre todo por la utilidad de la genética forense para abordar algunos temas, digamos, de índole espiritual o religioso,
Y bueno, tanto en el artículo como cuando presento estos resultados, pues aclaro que la realidad es que yo no tomé sangre del Cristo, sino de la muestra que el Señor pensaba que era del Cristo, de que estaba ahí en su casa, pero aparte ahí vivía la señora. Entonces, fácilmente pudo haber sido una confusión, porque no estaba la señora para decir, si esa sangre es mía o no. Entonces, lo importante, más que descartar este hecho milagroso o no, pues es la utilidad de la genética forense, que nos puede dar información para poder confirmar o al menos descartar estos ejemplos. Y de aquí vamos a brincar a la antropología molecular. Y hay, en particular para la población mexicana, digamos, dos aspectos que han sido interesantes o más relevantes en los estudios que ha podido aportar la genética forense. Por un lado, el mestizaje. En 1570, solamente menos del 1% eran mestizos, pero ya en el 2005 ya era más del 93% bajo criterios lingüísticos. Y es que ya son más de 500 años, poco más de 500 años de mestizaje, principalmente entre amerindios, europeos, africanos, y digamos que es uno de los temas iniciales que pudimos empezar a analizar con esta información. Entonces, con los estudios genéticos, como los que les pregunté, en diferentes momentos hemos podido estimar el mestizaje en la población mexicana. Este estudio del 2009, el mismo año en que INMEGEN precisamente publicó con Silva Solesi un trabajo ya mucho más potente también de ancestría, pues nosotros de manera pues muy limitada, pero también podemos abordar con datos que ya están ahí, pues también hacer estimaciones similares. Aquí lo que observamos cuando podemos obtener la ancestría europea y nativoamericana de la población mexicana, pues es como un gradiente donde en el norte hay mayor componente europeo y pues se va degradando al punto máximo que es donde ya predomina más el nativo americano o amerindio, que es en el sur de México, y luego en el sureste vuelve a aumentar un poquito el europeo, pero tenemos este panorama. Estos son de estudios que hemos realizado, les digo, con diferentes grupos. Y bueno, surgieron algunas cuestiones interesantes. Creo que entre la que me voy a permitir destacar es este resultado de CR que indica la región central. Esta muestra tuvo el componente europeo más elevado de todos los que se analizaron de la población mexicana, pero no debería de estar ahí, no en el norte, sino si es de la región central tendría que estar junto a México, Puebla o Hidalgo. De hecho, pues esto nos llamó mucho la atención. Bueno, si es de la misma región, ¿por qué cambia de manera tan dramática? Entonces, analizando el origen de esa muestra, esta muestra es de un estudio que hicimos con la Universidad Panamericana, de personas que van ahí a hacerse pruebas de paternidad, a diferencia de la referencia de México, que fueron muestras también de voluntarios que van a la PGR, y tenemos pues una diferencia abismal, ¿no? Entonces esto nos permitió, gracias a algunos estudios previos, tanto del doctor Lisker, pues ya una referencia en genética de poblaciones en México, donde él con grupos sanguíneos ya veía que el estrato socioeconómico se relacionaba también con la ancestría. Y aquí nosotros pues lo podemos ver por las personas que van a la Universidad Panamericana a hacer la prueba de paternidad, a las que participaron en el estudio en la PGR, la ancestría fue muy, muy diferente. Ya eventualmente con AIMS o marcadores informativos de ancestría, también otro estudio nos daba información similar. Hemos hecho también estudios a nivel más amplio, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, ya en colaboración con investigadores de Sudamérica y Centroamérica, donde pudimos hacer esta estimación. Aquí se vuelve a ver el gradiente que ya había comentado, y en Centroamérica vemos cómo es como un gradiente inverso, porque aquí de menos va a más, va creciendo el componente europeo, con algunas excepciones. En particular encontramos poblaciones con un componente africano muy elevado, que podríamos llamar afromestizas, en particular una en Honduras,
En Brasil también se eleva, mientras en el Caribe pues predomina el componente africano. Aquí tal vez en las poblaciones donde tiene mayor componente nativo americano o americano, solamente tenemos Ecuador. Tal vez si hubiéramos incluido a Perú o a Bolivia, tendríamos poblaciones más amplias donde el nivel de componente amerindio en Sudamérica es mayor. Pudimos ver ciertas agrupaciones, pero bueno, en particular las poblaciones mexicanas siempre van a estar entre el pool americano y europeo, que eso ya lo han descrito muy bien en esos estudios genómicos que eventualmente se fueron replicando este tipo de análisis. También hicimos estudios en grupos indígenas y por aquí describo algunos de los que se han hecho con marcadores STR que se utilizan en identificación humana. De hecho, estos son los kits, los que menciono aquí. Y bueno, también con esta información que tiene una utilidad forense, pues nosotros lo utilizamos para pues conocer, contestar algunas preguntas de interés antropológico. Este creo que es el estudio que resume las aportaciones en ese sentido, donde describimos la importancia de las barreras geográficas para la deriva génica. En primera instancia, con esa información pudimos hacer una estimación de un parámetro llamado teta que nos habla del tamaño efectivo de la población. Mientras el tamaño de la población, efectivo de la población es más bajo, pues hay más deriva génica, más diferenciación aleatoria. Cuando el NE es más elevado, pues hay menos deriva génica. Entonces, de todas las poblaciones que fueron 39 de grupos indígenas, entre 39 muestras, pues las dividimos en tres grupos dependiendo esos valores de deriva génica que presentaban. Algunos grupos en particular de Chiapas y de Oaxaca presentaban un muy bajo nivel de efectivo de población, al igual que algunas del norte y noroeste, mientras la mayoría, pues aquí en rojo, presentaron valores en un rango similar. Aquí están representadas la posición de todas estas poblaciones y la región a la que pertenecen, y con una prueba llamada Barrier que nos genera líneas cuyo grosor representa el grado de aislamiento que tienen esas poblaciones y que normalmente también está un poco relacionado con la deriva génica por el aislamiento, y podemos observar este panorama donde si interpretamos los niveles de deriva génica que habíamos visto, pues los podríamos representar aquí, las del norte y noroeste. La mayoría de poblaciones mesoamericanas estarían en esta zona, y algunos grupos con gran aislamiento, barreras geográficas muy elevadas como lacandones, tojolobales, pues los tendríamos por acá, y estos grupos de Chiapas y Oaxaca. Bueno, también fue interesante observar las relaciones genéticas entre ellas, sobre todo por regiones, porque esto si lo comparábamos con las cuestiones lingüísticas, pertenecen a la misma región y a grupos lingüísticos similares. A pesar de todo este tiempo, estamos hablando de 500 años de mestizaje, pues las relaciones genéticas esperadas de acuerdo a criterios lingüísticos han permanecido. Por otro lado, entre las poblaciones más diferenciadas tenemos a los tojolobales y lacandones, y ese grado de diferenciación o deriva génica pues está relacionado con la longitud de las ramas en el árbol, y la gran mayoría de poblaciones de tipo de Mesoamérica las tendríamos en esta región. También pudimos observar o hacer una estimación de los efectos de cuello de botella, es decir, una reducción de la población que podría haber sido muy severa, y vemos que algunos grupos que ahorita vemos muy diferenciados, que también sabemos que están aislados geográficamente, precisamente por ese aislamiento, tal vez menor interacción con conquistadores, algunos de ellos como Nuño de Guzmán, que se caracterizó por un proceso de conquista muy sangriento y que al final incluso terminó siendo arrestado y llevado a Europa y murió en una cárcel por esos crímenes. Por esa protección que tuvieron gracias al aislamiento geográfico, parece que no se detectaron estos efectos de deriva génica en algunas poblaciones. También estimamos el mestizaje en cada uno de los grupos. Llamó la atención que algunas poblaciones tienen un nivel de mestizaje incluso mayor
que algunas poblaciones mestizas, que aquí pusimos de referencia, aquí los mayos de Sinaloa y de Sonora, tienen un nivel de mestizaje incluso mayor que los mestizos de Yucatán. Y bueno, también hicimos esta estimación por regiones. Y bueno, hicimos también una prueba llamada análisis molecular de varianza para ver los niveles evaluar niveles de agrupamiento si son significativos. En la mayoría de los casos no lo fueron, pero sí obtuvimos resultados interesantes en el grupo lingüístico maya, porque se observó que en este análisis de molecular de varianza no tenían una diferenciación significativa, es decir, a pesar de todo este tiempo, esa relación genética se mantiene o la podemos evidenciar desde el punto de vista genético. También se observaron algunos hallazgos interesantes cuando lo contrastamos con algunas hipótesis, en particular de tipo lingüístico, ya que se plantea que el protomaya tiene un origen olmeca en la región central del país, incluso se ha relacionado con la población huasteca, y cuando observábamos los valores de distancia genética y la significancia de esa diferenciación de estos huastecos con poblaciones del sureste del país, de mayas de esta región, no eran significativas o eran las relaciones más cercanas, de alguna manera apoyando esta hipótesis. Se valoraron modelos de aislamiento por distancia, donde a nivel de distancias menores a 1000 kilómetros no podíamos observar una asociación, pero cuando aumentamos la distancia entre las poblaciones, sí había una relación significativa, es decir, que mientras más cercanas geográficamente estén dos poblaciones, su distancia genética también va a ser menor, y mientras más alejados estén, pues también aumenta la distancia genética. Por otro lado, después utilizamos algunos marcadores ya de herencia uniparental, como el cromosoma Y y el DNA mitocondrial. El cromosoma Y, que se hereda directo de padres a hijos varones, pues nos da una información de este linaje vía paterna, y el DNA mitocondrial, que lo hereda la mamá a sus hijos o a sus hijas, pero tiene una herencia materna en todos los casos, pues nos habla de los linajes maternos. La utilidad más importante del cromosoma Y, en particular de los STRs en identificación humana, pues se da en casos de violaciones, donde debido a que las mujeres no tienen cromosoma Y, podemos obtener nada más el perfil del perpetrador, y en particular nos facilita obtenerlo en casos de muestras de ADN masculino y femenino, no tenemos que separar las células para poder realizar la técnica, obtener el perfil del violador. Y ofrece una gran capacidad de discriminación, exclusión, es decir, que si no es el involucrado, podemos nosotros observarlo. También hay diferentes kits ya de tipo comercial que permiten hacer, pues, de la misma manera relativamente sencilla, obtener perfiles genéticos, y también se han hecho muchos estudios poblacionales en México para poder, digamos, tener bases de datos que nos permitan estimar la frecuencia de un perfil genético en las poblaciones. En este estudio en particular, hicimos como un agrupamiento de la información disponible hasta ese momento. Tomamos muestras de referencia europea y nativoamericanas y hicimos estas estimaciones que replicaban un poco los resultados que habíamos visto con marcadores autosómicos, es decir, en el sur de México predomina el componente nativoamericano o amerindio, y en el norte el componente europeo. Pero también vienen aquí a colación otro tipo de marcadores. Teníamos los STRs que les acabo de comentar ahorita, basados en diferencias de sus alelos por el tamaño, por la presencia de un repetido, pero aquí tenemos ahora a marcadores bialélicos, que son cambios de un nucleótido, transiciones o transversiones, o inserciones de lesiones, y la gran diferencia de ellos es la tasa de mutación. Los bialélicos son eventos mutacionales prácticamente únicos o casi únicos e irrepetibles en el transcurso de la evolución humana. Entonces nos permiten ver eventos más a largo plazo, mientras los STRs nos permiten ver procesos o evaluar procesos poblacionales a nivel microevolutivo. Es decir, como en la población mexicana podríamos observar algo así, donde
donde hay una combinación de marcadores bialélicos que se relacionan con un origen, por ejemplo, aquí amerindio, europeo o nativo americano, los STRs que generan una mayor diversidad de haplotipos, que son todos estos, aquí ya se representan por número, y el tamaño del círculo es la frecuencia en la población. Entonces podríamos pensar que este es un haplotipo fundador en la población, pero que aparte, por cómo se ha diversificado ese árbol, pues nos dice que tiene más tiempo que llegó ahí. Es decir, podemos estimar hace cuánto tiempo llegó un haplotipo a una población. Nosotros aquí, aprovechando la información que hasta el año 2019, 2020 teníamos de haplotipos STRs en población mexicana, hicimos este trabajo donde ya hay plataformas en la web donde por medio de probabilidad bayesiana o de otro tipo podemos saber el origen de un haplotipo STR o del STR del cromosoma Y. Entonces pudimos estimar en estas muestras disponibles pues los componentes nativoamericanos, europeos, euroasiáticos o africanos, que es lo que reportamos en este estudio. Para saber un poco cómo se da la utilidad de los marcadores bialélicos en esta área de antropología molecular, voy a hacer este pequeño ejemplo, donde sacamos haplotipos para varios marcadores bialélicos, 1, 2, 3, son 6 marcadores bialélicos, los cuales se analizan en un conjunto de individuos, puede ser de una sola población, incluso de todo el mundo, y lo convertimos ese haplotipo en un código de 0 y 1. Aquí la clave para hacer esta transformación de 0 y 1 es, debemos de tener un antropoide superior, de los cuales hasta ahorita se plantea que de ahí evolucionamos. Entonces tendríamos ya el valor 0, el valor original, que sería 0. Entonces, ya con ese 0, ya los que no tengan esos alelos en el haplotipo se convierten en 1, y mediante un análisis relativamente sencillo que se llama de parsimonía, podemos relacionarlos y vincularlos y ver incluso cuáles serían los ancestrales, cuáles serían los más antiguos y los más nuevos. Como en este caso, que tiene 3 mutaciones o 3 cambios respecto al haplotipo ancestral, pues este sería el más nuevo. No lo pondríamos muy cercano a él. Estos dos que solamente tienen un cambio respecto al haplotipo ancestral, pues serían los más antiguos junto con el más ancestral, y ahí podemos ir diversificando, lo cual les comento que teóricamente podríamos hacer con lápiz, una hoja de papel y un lápiz, y bueno, esto se ha reproducido, ya se ha realizado para el cromosoma Y humano, para todos esos haplotipos que se heredan en conjunto, y ya se tiene un panorama muy claro de toda esta evolución. Se ha hecho una nomenclatura estandarizada, los más ancestrales, el A y el B, y los más derivados hasta el T, y se ha hecho una relación de estos haplotipos con regiones geográficas, lo cual se denomina filogeografía. Y pues surgen aquí algunas cuestiones interesantes que nos hablan sobre cómo ha sido nuestra historia y evolución. Por ejemplo, los haplotipos más ancestrales, que son el A y el B, son los que se parecen más a los haplotipos del bonobo, gorila o chimpancé, están exclusivamente en el continente africano. Entonces ya esto nos lleva a plantear, o esto apoya la hipótesis de que el origen de la especie humana es en este continente. Sin embargo, también podemos ver algunas otras cuestiones de cómo ha sido el proceso de dispersión a lo largo del planeta, porque aquí vemos que, aunque estos son los ancestrales, el más común es el haplotipo E, o le llamaríamos también haplogrupo E, que serían que está aquí. Y aquí lo que se ha observado es de que este haplogrupo está ligado a una población en particular, que son los agricultores bantú en ese continente. Entonces, esto nos habla de cómo el desarrollo de la tecnología, en este caso la agricultura, pues llevó a la dispersión más amplia de un grupo, y a que tengan más hijos y que puedan ocupar áreas geográficas más amplias. Algo similar pasó en Asia
con el desarrollo del cultivo del milo y el arroz, que hizo que el haplogrupo O se hiciera predominante en ese continente, o ya en población americana el haplogrupo Q, que es el más frecuente en todos los nativos americanos. Algo similar se ha podido lograr para el DNA mitocondrial. Los más ancestrales al haplogrupo L0, L1 y L2 serían los que incluso tienen una distribución en África o están más frecuentes en ese continente, pero se ha visto todo el proceso de dispersión y aquí vemos cómo pues, los dos linajes nos han permitido reconstruir y son muy congruentes en el sentido de cómo ha sido el proceso de origen en África, es decir, si hubo Adán y Eva fueron africanos y cómo ha sido el proceso de dispersión que de manera temprana habían ido a Asia y a Oceanía, después se adentrarían en Asia, pero un grupo regresaría a Europa y otros grupos irían eventualmente a poblar el continente americano y finalmente el proceso más reciente de este proceso de expansión sería en la Micronesia. Bueno, tenemos aquí el DNA mitocondrial, que ya es el otro origen uniparental, que en genética forense es importante para analizar muestras antiguas o degradadas, debido a que tenemos muchas copias, tanto por mitocondria como por célula, y esa protección pues, permite aumentar la posibilidad de tener un perfil genético completo para poder analizar la muestra. Sin embargo, la mayoría de laboratorios en México no lo tiene, porque también pues son técnicas un poquito más complicadas respecto a la de análisis de STR y también para el análisis. Pues para este sistema hemos realizado o he participado en estos 3 estudios, donde, bueno, en este trabajo se analizaron diferentes muestras de grupos indígenas de México para las regiones hipervariables del DNA mitocondrial. Estos serían las 4 conclusiones más importantes de este trabajo: un origen común para todos los grupos indígenas mexicanos, bajo mestizaje europeo vía materna, lo cual es esperado porque nos conquistaron varones europeos, no mujeres. Un bajo flujo génico entre estas poblaciones, entre grupos indígenas, aquí nada más considerando que es vía materna ese flujo génico, y una estructura genética relacionada con diferentes regiones geográficas. El último de estos, otro de los trabajos fue un estudio más demográfico, vía materna en poblaciones nativoamericanas, donde por medio de un análisis de secuencias de estas regiones hipervariables se puede estimar cuáles fueron los momentos máximos y mínimos de expansión de la población, considerando el tamaño efectivo de la población en diferentes momentos. Entonces, pudimos estimar que la mayoría de poblaciones mesoamericanas tienen un proceso de expansión más importante en el preclásico, mientras las poblaciones más del norte fue un proceso de expansión posterior, ya en el periodo que llaman los antropólogos periodo clásico. Muy pocas tienen un proceso de expansión reciente, de hecho solamente los huicholes. Entonces fue interesante cómo al momento del contacto con los españoles, posiblemente no estaban en un momento máximo de expansión las poblaciones nativoamericanas. Y estos trabajos de la doctora Gabriela Martínez Cortés, que ya había mencionado, que estábamos realizando, para este proyecto, lo que analizamos fueron muestras de mestizos de todo el país o de diferentes regiones. Analizamos aquí algunas, digamos, mutaciones clave de marcadores bialélicos para el cromosoma Y y bueno, la secuencia del DNA mitocondrial, y podemos ver los orígenes de los linajes paternos del cromosoma Y pues a lo largo de todo el país. Algunos de origen asiático que están en Bering no los observamos aquí en nuestra muestra de todos estos mestizos. El más común en algunas regiones, sobre todo en el norte del país, fue el R1B1, que por cierto es muy común en Europa Occidental, lo cual concuerda con nuestros orígenes,
mientras en segundo lugar tenemos a los haplogrupos nativoamericanos que derivan de la mutación que define el haplogrupo Q, que aquí está en verde, y que es más frecuente en el sur y sureste del país. También hicimos este análisis para el DNA mitocondrial, viendo la presencia de haplogrupos nativoamericanos y algunos que no lo son, algunos haplotipos europeos, a lo largo de todo el país, esto en poblaciones mestizas, y pudimos pues ver ya el panorama vía paterna y materna en la población mexicana. Para el cromosoma Y vemos el mismo patrón de un gradiente del norte al sur en cuanto a la frecuencia del componente europeo, cómo disminuye, al final aumenta un poquito en el sureste, que contrasta con los resultados del haplogrupo amerindio o nativo americano, donde es predominantemente amerindio, es decir, nuestras abuelas fueron principalmente indígenas con estos resultados. Esto se le llama mestizaje asimétrico. Pudimos hacer la estimación, evaluar el origen uniparental de cada individuo, donde pues algunos tipos de patrones, como que tenemos abuelos europeos y varones europeos y abuela amerindia. En algunas regiones aumenta que abuelos amerindios y abuelas amerindias, que esto fue, por ejemplo, en Oaxaca, pero bueno, fue interesante cómo pudimos evaluar este detalle. Y de los últimos sistemas que les voy a presentar el día de hoy es el cromosoma Y, que tiene una herencia particular, sobre todo para el varón, porque solamente el cromosoma X solamente lo hereda a sus hijas mujeres, y no se lo da a sus hijos. Y esto permite resolver algunas situaciones particulares en identificación humana. Podemos resolver una paternidad sin el papá, considerando a la abuela paterna que toma el lugar del varón, evaluar la hermandad o media hermandad entre dos hermanas, casos de incesto. Total que para estos sistemas hemos analizado o hemos hecho algunos reportes para analizarlos y comparado poblaciones mexicanas con poblaciones de Latinoamérica. Aquí vemos también la evaluación de la ancestría a lo largo del país en mestizos mexicanos y comparado con Latinoamérica, pero tal vez el dato más importante de este trabajo, que por cierto en unos días va a presentar Cristian Mariscal Ramos, ahí en la UNAM, él es estudiante del doctorado en ciencias biológicas, creo que se llama así, en la UNAM, pues va a presentar parte de estos resultados, donde vemos cómo cambia la estimación de la ancestría dependiendo del sistema. El componente europeo es mayor si lo ves mediante el cromosoma Y. Este es el autosómico, que sería como el más importante a nivel genómico. Los XSTRs disminuye el componente europeo, y aumenta el nativo americano, y ya el DNA mitocondrial es pues casi totalmente indígena. Y las últimas aportaciones que hemos hecho en este sentido ha sido ya con sistemas de nueva generación, en trabajo realizado con nuestros amigos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, saludos a Benito, y también de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM, donde ya estamos analizando este sistema de Verogen, donde ya analizamos los STRs con mutaciones al interior de ellos, lo cual aumenta la diversidad. También incluye estos marcadores, algunos marcadores de ancestría que nos permiten evaluar tanto el color del iris de los ojos, el color del cabello en la población, y ya el sistema, esta plataforma, pues te da una evaluación de esos rasgos, ¿no? Por cada una de las muestras. Tiene ya disponible una plataforma que te hace la estimación de estos rasgos fenotípicos del individuo que se está analizando. Ya apenas el año pasado hicimos este reporte del primer estudio donde comenzamos con la población de Monterrey, donde aquí vemos cómo se aumenta el grado de diversidad o de polimorfismo gracias a las mutaciones internas de los STRs para el conjunto de marcadores que se analizan en esta plataforma genómica, LBs basados en longitud y SB basados en secuencia, y vemos cómo aumentan los alelos de acuerdo al nivel de resolución. Y este último estudio donde analizamos cómo la utilidad de esta plataforma para inferir el fenotipo del color del iris de los ojos y del color de cabello
en una población mexicana. Y pues de mi parte, además de agradecerles a ustedes, les agradezco a todos los participantes, estudiantes que ya a lo largo de muchos años, casi 20 años, han estado participando en estos proyectos. A mi amigo en particular, Antonio, que es español y que nos ha ayudado mucho en la parte de DNA mitocondrial y algunos otros estudios. Entonces, varios colaboradores, no tengo tiempo para mencionarlos a todos, pero les agradezco bastante este apoyo. Entonces, quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta adicional.